Entonces, si yo estoy en el sector financiero tiene un contexto de mucha competencia, hay nuevos jugadores que están llegando con mucha tecnología, mis proyectos tienen que apuntarle a poderme transformar. Tengo como muchas amenazas, yo no me puedo quedar haciendo lo mismo, mejorando lo que yo hoy ya tengo. Entonces, ¿cómo? ¿A qué le voy a apostar yo? En el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, ¿qué tanto de eso es que yo me voy a meter en nuevos negocios? Entonces, el portafolio tiene que ser un reflejo de esa responsabilidad o ese rol que juega la innovación dentro de la estrategia de una compañía. Los procesos, y no solamente el proceso de innovación. Bienvenidos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a través de historias, conversaciones y casos y experiencias de invitados, consultores y expertos del ecosistema de innovación. El día de hoy tenemos un capítulo que me encanta, tengo mucha curiosidad, que es relacionado con modelos de innovación. Pero no solo modelos de innovación, sino modelos de innovación en empresas grandes. Por eso trajimos de invitada a Carla Podesta, que yo creo que, Carla, te voy a decir la verdad, yo creo que cualquiera que trabaja en innovación sabe quién eres tú, yo me atrevo a decir eso. Pero para las personas que no saben, cuéntanos quién es Carla Podesta. Bueno, pues Santiago, primero que todo, mil gracias nuevamente por esta invitación. Habíamos hablado hacía mucho tiempo y nunca logramos cuadrar hasta que sí. Bueno, ¿quién soy yo? Pues Carla Podestá es de Medellín, Colombia. Llevo, yo creo que toda mi vida laboral, salvo un paréntesis muy chiquito que fui emprendedora, pero de resto he estado siempre metida en el mundo corporativo. Pasé por moda, pasé por retail, pues trabajé varios años en el Éxito, de ahí hice un paréntesis y me fui a emprender. Después volví a Bancolombia, en el banco estuve unos años en Renting Colombia, luego estuve en Leasing. Ahí empezó mi vida en la innovación. Ya entré a trabajar al equipo de innovación de Bancolombia y estuve en el centro de innovación, en el laboratorio de proyectos de innovación unos años. Y recientemente estuve en la dirección de innovación corporativa en Grupo Nutresa. Ya hoy me dedico a la consultoría. Bueno, eso es una trayectoria importante y sobre todo en empresas, que mira que yo, pues muchos clientes que tengo son en Medellín, yo le digo los paisas viven en el 2040, entienden la innovación, la viven, pero me da mucha curiosidad hacer doble clic de, ¿llegas al equipo de innovación por invitación o sale una vacante y tú te postulas? Cuéntame un poco más de ese como cambio. Mira, mis primeros años laborales fueron en mercadeo. Estando en Bancolombia, en Renting, hubo una reestructuración en el banco. Yo me fui para Leasing. Leasing en su momento le estaba apostando a montar Renting de tecnología y yo empecé a estructurar como todo ese producto, sobre todo en la parte de diseño de servicios. Te digo, yo no tenía ni idea de qué era, en ese momento yo no sabía qué era diseño de servicios. Lo fui haciendo intuitivamente. Coincidió con, con el inicio como del área de innovación en Bancolombia. En su momento eso lo estaba liderando Andrés Villegas y él estaba generando una cantidad de espacios ahí adentro, unos diplomados, unos conversatorios. Coincidí con él en una reunión y yo dije, a mí esto me sirve para lo que yo estoy haciendo acá en Leasing. Salí y le dije, ¿sabes qué? Seguime invitando a esas cosas que vos estás haciendo. A mí eso me parece súper chévere y pues sí, seguramente me va a servir muchísimo para seguir trabajando a este producto. Total que seguía asistiendo a todo lo que Andrés hacía y cuando ya él le dieron vía libre pues para tener un equipo de innovación, etcétera, me dijo, vení, vos te querés venir a trabajar conmigo y yo, ay, a mí pues yo ya estaba súper encarretada con la innovación y me fui a trabajar con Andrés. Entonces ahí nació el Centro de Innovación de Bancolombia y yo estaba al frente del laboratorio de proyectos. Me tocó empezar Neki. Ese fue pues ¿Hace cuánto tiempo? Esa fue nuestra primera apuesta disruptiva en grande para Bancolombia. Hacíamos pues muchos proyectos también con las otras, pues con las bancas, pero ya de futuro, bueno, para eso creamos el Centro de Innovación. ¿Cuál va a ser ese gran proyecto? Entonces ahí empezamos con Neki, que es un proyecto pues súper lindo y Neki hoy es espectacular y va súper bien. Y de ahí me buscó una amiga que trabajaba en Nutresa y me dijo, aquí están buscando un director de innovación, ¿a vos te interesa? Y yo dije, no se pierde. Ok, yo te doy mi hoja de vida. Y allá llegué y eso se fue como creciendo y creciendo. Cuando menos pensé, ya estaba sentada en Nutresa, estuve casi 9 años. Mira que hay varias cosas. Mira que muchas veces uno escucha innovación disruptiva y ese término está completamente
mal utilizado, excepto cuando uno habla del caso de Nequi. Eso sí, o sea, cuando uno lo estudia es innovación disruptiva porque eso fue hace 9, 10, 15 años, Esto fue, 12. te voy a decir, nosotros empezamos a trabajar Nequi en el año 2014, más o menos, si no estoy mal. 14, 15. Yo me fui en el 2016 de Bancolombia y Nequi ya, pues ya lleva un año, pero ponle que entre Mira, 14 y 15 empezamos 10, a trabajar. 10 años y uno de los bancos más importantes, de hecho lo amo porque esto también estoy invertido en Bancolombia, entonces me encanta que le vaya muy bien. Hace 10 años montando un centro de innovación, que a mí no me gusta tanto la palabra centro, pero pues ya es un hito de oiga, o sea, ya todos los bancos tienen área de innovación, laboratorios digitales, todo eso, pero eso hace 10 años, eso es raro, ¿sí? ¿Qué hacía un centro de innovación? ¿Cómo se veía el día a día del centro de innovación Bancolombia hace 10 años? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de esa época? ¿Sabes? Creo que fue un símbolo dentro de Bancolombia porque marcó una forma de trabajar muy distinta, una forma de pensar muy distinta. Inicialmente estábamos metidos en dirección general, pues físicamente, digamos que hacíamos parte de dirección general, estábamos, de hecho, innovación era parte de la vicepresidencia financiera de Bancolombia. Es que uno dice, ¿por qué está ahí? Pues tiene sentido, ahí está planeación estratégica, ahí está innovación y pues digamos que era como esa visión y esa mirada de futuro. Sin embargo, y yo creo que fue muy positivo también cómo veía la innovación en su momento el presidente del banco que estaba, Carlos Raúl Yepes, y es que aquí tenemos que pensar en cuál va a ser la banca del futuro, cómo nos reinventamos la banca. Ya en ese momento estábamos viendo el auge de las fintech y una cantidad de, de, de nuevas propuestas en el sector financiero que pues aquí nos tenemos que repensar y el banco obviamente trae una dinámica enorme pues y la operación del banco en el día a día. Entonces nos sentamos pues y Andrés lideró todo ese proceso de pues vamos a tener un centro de innovación y en su momento lo llamamos así, donde nos vamos a concentrar es en el futuro. Nosotros no somos un equipo que se debería estar desgastando en el corto plazo, sino pensando en si tuviéramos que matar el banco hoy, ¿cómo lo vamos a hacer? Que es mejor que lo hagamos nosotros mismos a que venga otro y lo haga. Entonces, esa es como una de las razones de por qué se definió crear el centro de innovación, sacar equipo incluso ya de las oficinas centrales de Bancolombia, pues estábamos al frente realmente, pero era un espacio además que físicamente invitaba a hacer las cosas muy distintos, ¿cierto? Porque eran espacios súper abiertos, donde la gente podía trabajar donde quisiera, como quisiera, mucho más relajado. Entonces, la verdad, a la gente le encantaba irse a trabajar al Centro de Innovación de Bancolombia porque se respiraba una cultura muy distinta. Después, yo creo que eso permeó muchísimo el banco y ayudó incluso a que en el día a día, quienes en su momento tuvieron contacto con el Centro de Innovación, cómo trabajábamos allá, cuando se iban otra vez como a sus equipos, a sus áreas, al día a día, e iban impregnando la cultura del banco de esa forma de trabajar y de pensar tan distintas que teníamos en el Centro de Innovación. Ya que no solamente este tipo de cosas tienen un impacto en los proyectos que se puedan trabajar, sino en la cultura, en el ánimo de las personas, en cómo trabajan, cómo se relacionan, eso tiene un impacto que yo creo que uno no alcanza como a medir inmediatamente, sino ya más adelante. No es tan fácil de medir, pero estoy siempre, de hecho, mira que hace poquito estaba investigando de los efectos de los espacios para actividades de creatividad, de innovación, y sí tiene un efecto completamente por varias razones, pero una es esa, como que la gente se invita a que pueda tener un espacio, así como tenemos un espacio para dormir, un espacio para comer, un espacio para pensar, para imaginar, crear y demás. Entonces es como literal como se entrenan a los perros, refuerzo positivo, pero así funciona y es la forma de ir generando y movilizando cultura. Oye, y después pasando a Nutresa, que ahí es conectar, porque yo cuando te escribí la primera vez, yo quiero, lo voy a hacer, entrevistar a todo el mundo que trabaja en innovación, pero también a todos los del ranking de innovación de la Andy, y Nutresa estaba ahí. Entonces pasemos y hablemos un poco de la transición. Te llamó tu amiga, dijo, oiga, usted en Bancolombia está haciendo algo chévere, que es el mejor trabajo del mundo, pero que no es para todo el mundo, venga y lo hace acá, y te dijeron, ¿acá ya hay algo o toca empezar de cero? ¿Cómo fue esa transición pasando a Nutresa? No, en Nutresa sí existía la innovación. Eh, Creo que estaba en un momento muy distinto al de Bancolombia, ¿cierto?
y son realidades súper distintas. A mí me dio muy duro pasar de innovación en el sector financiero, que era súper, pues era muy tecnológica, sobre todo de estar trabajando en Nequi, que era con una mirada muy desde el consumidor, obviamente, pues desde ese usuario que estábamos bancarizando, pero muy desde el servicio, muy desde la experiencia. Claro, si trabajas productos, pero el sector financiero pues es muy regulado, entonces no es que uno pueda estar pues creando productos tan fácil. Y cuando me voy para Nutresa, pues me encuentro con un cuento completamente distinto. Es el sector real, es el mundo industrial, es el mundo de las plantas, también súper regulado. Yo pues como que no tenía esa claridad, y cuando vas a ver pues el mundo de los alimentos es también muy regulado. Las velocidades son muy distintas, ¿cierto? Porque entonces, pues si tú vas a estar innovando un producto, es en la medida en que tú vas desarrollando la formulación de este producto, que las plantas puedan acondicionar sus líneas de producción y el empaque, o sea, es otro cuento, es otra velocidad muy distinta y otro sistema o estructura organizacional también muy diferente. Cuando yo llego a Nutresa, yo estaba en innovación corporativa, que era transversal, pero en Nutresa cada uno de los negocios es muy autónomo, ¿cierto? Y estos equipos que éramos transversales no teníamos ningún tipo de gobierno sobre las áreas de innovación de los negocios. Pues hay que movilizar, pero no hay gobierno para movilizar, ¿cierto? Entonces, esa es realmente una prueba de cómo uno logra engranar un trabajo en equipo, cómo logra uno desarrollar una estrategia y una forma de trabajo con cada uno, donde al final sí sumemos, donde al final todos veamos que hay un beneficio común, y respetando a la par pues esa autonomía y ese momento y esa velocidad de cada uno de los negocios. Entonces fue un reto muy grande, pero yo pues ya hoy miro hacia atrás y digo, qué aprendizaje tan enorme. Pues es que total, mira que si uno escucha en las organizaciones que las áreas trabajan en silos, pues esto es una escala más grande, porque si hay un corporativo con muchas empresas, que sus empresas tienen áreas de innovación y, por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas con ACO, entonces sabemos más o menos, entonces uno dice, uy, esto acá hay muchos recursos para innovar, pero la complejidad debe ser muy alta, ¿sí? Pues porque tiene muchos nodos, muchos objetivos, muchos intereses, muchos egos de pronto también. Entonces, te quiero preguntar, en un modelo de innovación como el que tú lideraste, ¿qué componentes sí o sí, o sea, no pueden faltar por nada del mundo para que eso medianamente, digamos que no se reme tanto en Arequipe, sino que pueda maximizar esos resultados? Mira, de las dos experiencias que yo tuve como directa con la innovación, en Bancolombia, pues cuando yo estuve allá, no teníamos un modelo de innovación, por lo menos no tan declarado como si estaba en Grupo Nutresa, ¿cierto? Había como un framework y teníamos identificadas unas cosas, pero ni eso era, o sea, no hablábamos de un modelo de innovación, ni lo presentábamos, ni se lo enseñábamos a las personas, ni les servía, digamos, a Bancolombia en general como un framework de trabajo en la innovación. Cuando ya me voy al Grupo Nutresa, encuentro que sí hay un modelo de innovación. De hecho el modelo de innovación nace con un programa que era Éxitos Innovadores, eso fue en el año 2004, y el modelo como modelo, y no estoy mal, creo que, si ya mal no recuerdo, 2009, que se planteó un primer modelo que es Imagix con una cometa. Entonces había un nombre, había un logo, había unos ejes, o sea, había todo Una un identidad de branding. sistema. Exacto, y había todo un branding para ese modelo del cual se hablaba y se posicionaba. Entonces, mira que son dos aproximaciones muy distintas. Yo no voy a decir que una mejor que la otra, uno también tiene que aprender como a, a saber qué le conviene más a cada compañía. Pero si yo tuviera que poner, pues como unos elementos que, independiente si hay un modelo o no explícito o no, o unas variables que uno tiene que considerar a la hora de que la innovación funcione, yo te diría, lo primero que hay que asegurar es una alineación con la estrategia, ¿cierto? Porque lo peor que a uno le puede pasar cuando está al frente de un proceso de estos como innovación es, pues uno pensar que solamente está pensando en futuro, etcétera, pero no le estás aportando concretamente, con claridad, de forma medible a la estrategia de una compañía, ¿cierto? Entonces, la alineación estratégica, la cultura, porque al final pues es que la innovación la hacen las personas, ¿cierto? Y la cultura es la que te permite que la comunicación fluya, que el pensamiento, la forma en la que pensamos, pues
haga que la innovación sea más fácil o no, o haya una versión al riesgo más alta o más bajita, que las instancias de cómo se toman y dónde se toman las decisiones funcionen, en fin, o sea, puede ser, yo digo que hay una cultura muy explícita, pero hay una cultura underground que uno tiene que tener esa capacidad de leerla y de saber cómo la gestiona, que no es tan sencilla de transformar. Es la cultura, el talento, ¿cierto? Que al final impacta la cultura, pero yo creo que hay que trabajarlo de una forma como independiente, porque en la medida en que tú tengas personas con las habilidades necesarias, con el conocimiento necesario, con las competencias o las capacidades para poder innovar, que conozcan las metodologías, pues eso te va a facilitar los procesos, ¿cierto? La tecnología y hoy en día cada vez es más relevante porque es la que te va a permitir escalar. Llegar ya a los mercados y el tamaño al que uno quisiera llegar y a la velocidad a la que uno quiere llegar, pues uno tiene que gestionar la tecnología en función de, o sea, una tecnología full. Yo para qué la necesito, cuál es mi estrategia, yo a qué le estoy apuntando. Entonces, listo, saberla articular. El ecosistema es súper clave. Ecosistemas locales, ecosistema nacional, los diferentes actores, porque al final yo creo que uno cada vez ve con mayor frecuencia que las compañías se están diversificando y no nos las sabemos todas, no tenemos todas las capacidades, no tenemos la misma velocidad ni la tecnología o los procesos internos para poderlo hacer. Pues hay que hacerlo de la mano de otros. ¿Quiénes son esos otros? Pueden ser universidades, puede ser el Estado, pueden ser emprendedores, pueden ser otras compañías, pero hay que saber trabajar con otros y articularse con otros. Tener un portafolio de proyectos de innovación que responda a esa estrategia de compañía que tú tienes, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en el sector financiero tiene un contexto de mucha competencia, hay nuevos jugadores que están llegando con mucha tecnología, mis proyectos tienen que apuntarle a poderme transformar, ¿cierto? Pues tengo como muchas amenazas, yo no me puedo quedar haciendo lo mismo, mejorando lo que yo hoy ya tengo, entonces, ¿a qué le voy a apostar yo? En el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, ¿qué tanto de eso es que yo me voy a meter en nuevos negocios? Entonces, el portafolio tiene que ser un reflejo de esa responsabilidad o ese rol que juega la innovación dentro de la estrategia de una compañía. Los procesos, y no solamente el proceso de innovación, el backstage, yo le digo es el backstage de la innovación que es hasta más importante que el front, porque el front es el resultado de que todo lo que tú estás haciendo hacia atrás te esté funcionando. Yo puedo tener un desarrollo de una buena solución, puede tener el market fit, etcétera, pero si yo no tengo adentro unos procesos que me soporten eso que yo estoy desarrollando, eso nace muerto, eso no escala, eso no fluye, el delivery que yo voy a hacer de esta solución va a ser horrible. Entonces yo necesito que el equipo legal esté alineado para que diga que yo sí puedo meterme en esto, o en esto, o en esto. El equipo financiero, contable, tributario, sobre todo cuando yo le estoy apuntando a innovación más lejana al core, que no es mi negocio tradicional. Entonces yo sí necesito un back muy alineado y que sea capaz de marchar a la velocidad a la que estos proyectos tienen que marchar. Pues obviamente recursos financieros, la tecnología puede caer dentro de recursos, los financieros, las personas, pues el talento, pero tienes que, si tú dices, esta es mi estrategia y estos son mis objetivos estratégicos como compañía de crecimiento, ok. Señores de innovación, ustedes son responsables de traer a la mesa tanto para poder lograr estos objetivos. En función de eso, yo tengo que articular todo eso que yo te he dicho, qué cultura necesito, qué tienen que saber hacer las personas, qué procesos tengo que ajustar o transformar o evolucionar o subcontratar pues a través de un tercero. ¿Cuánto le voy a invertir yo a estos proyectos para que sí puedan ver la luz del día? Entonces, para mí lo más importante ahí es yo qué tanta claridad tengo de ese link que tiene la innovación en la estrategia y la responsabilidad frente a esos objetivos estratégicos. Mira que, o sea, estoy demasiado de acuerdo con todos esos componentes y se me vienen a la mente dos cosas de una, y es, primero, la parte de que si yo estoy pensando de una vez en el back, estoy diciendo que eso va a salir. De mentalidad no es voy a experimentar, sino eso tiene que salir, tiene que generar valor, alineado a la estrategia. Entonces me encanta ese pensamiento porque a veces solo pensamos en el desarrollo y no pensamos en la operación. ¿A quién le vamos a entregar eso? ¿Eso cuándo va a generar
y más bonito en los negocios financieros porque se habla con EBITDA, impacto, contribución y así pasa. Y ahí lo conecto con la segunda parte que dijiste conexión con el ecosistema. El año pasado yo pude conocer pues Moverán que pues no funcionó y también está bien que no funcione. Pero a mí me parece una locura que tres empresas, tres corporativos de ese tamaño se puedan hablar para poder hacer cosas de eso y ese es el ejemplo perfecto, así no funciona, ¿sí? Entonces, esa mentalidad y apertura, mira, yo siempre que voy a Medellín y voy a San Diego hay un puente que dice la ciudad innovadora, no sé qué, o Ruta N o algo así, y es verdad, es verdad que tienen pues esa mentalidad, entonces estoy demasiado de acuerdo, pero ahí te quiero preguntar, cuando tú llegaste a Nutresa, ¿ya se presentaban al ranking? Más o menos en qué posición estaban? ¿O como qué hiciste desde que llegaste hasta que saliste para poder llevar a esa empresa a quedar top 1, ¿no? Que quedaron varios años. Nutresa llegó a estar 4 años consecutivos en el top 3. Creo que 2 veces quedó en el primer puesto, otra en el tercero, otra en el segundo. Pero por allá otra quedó en el 10. O sea, eso fue un camino. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que el ranking empezó. Uy, ¿en qué año habrá empezado el ranking? Porque cuando yo llegué a Nutresa no existía. Creo que El no ranking existía. O podría ser nosotros no hace 6 años, participábamos. Yo máximo 6 años tendrá el ranking. creo que por ahí 6 o 7 años Que estaba Daniela. estaba Daniel. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Mira, yo creo que es mucho como este recorrido que te dije por todas esas variables. Pues no es que yo haya llegado y diga, sí, no, esto es lo que hay que. No, eso fue a punta de aprender, de darse muchas veces contra los muros, de ensayar, de equivocarse, de caerse, de pararse y de ir entendiendo cómo, cómo era esa gran estrategia del Grupo Nutresa, cómo cada uno de los negocios del grupo estaba sumando a esa gran estrategia y cómo nosotros encontrábamos las sinergias ideales adentro para que fuéramos mucho más efectivos y mucho más eficientes. Como te digo, cada negocio es un mundo muy distinto, tiene una dinámica muy distinta, velocidades, contextos de competencia, etcétera. Digamos que en esa autonomía y en esa individualidad pues compartíamos muchas cosas. Entonces la dirección corporativa decíamos, bueno, aquí todos necesitamos desarrollar capacidades que innovar. ¿Cuáles son esas capacidades que son transversales a todo, independiente si la vas a usar en N proyectos más lejanos, más cercanos, pero nos van a servir? Entonces empezamos a identificar qué capacidades necesitábamos desarrollar. Pues éramos muy fuertes en formación interna, y cada vez la refinábamos más, llegamos a un punto de desarrollar nuestra propia plataforma de aprendizaje, pues una plataforma digital. Entonces éramos muy fuertes en formación, muy fuertes en transmitirle a las personas metodologías. Teníamos un equipo como de 500, casi 500 movilizadores de innovación, eran gomosos de los diferentes negocios y los manteníamos súper actualizados en método, en todo. No te estoy oyendo, Santi. Mira, tú dices 500 y automáticamente yo tenía 25 y me hice como, uy, Dios mío, 500 es Pero es que nosotros obvio. somos 40 y pico mil personas, ¿cierto? No, Entonces, por eso, pero automáticamente yo me estresé. Ahí seguro ahorita me marca el reloj como se estresó a las 4:30 de la tarde. ¿Uno cómo hace para gestionar 500 movilizadores de innovación? estaban repartidos en los negocios y cada negocio tenía también su equipo de innovación, de I+D+I. Entonces, digamos que la gran estrategia salía del equipo corporativo, pero la ejecución estaba en cada uno de los negocios. Entonces, cuando tú te vas a ver, entonces, pues en un negocio había 20, en el otro negocio había 15, en otro negocio más chiquito es posible que tuvieran 2 o 3, y ya cada líder de innovación iba gestionando esos movilizadores. Ahora, nosotros desde el corporativo lo que sí hacíamos era lo que vayamos a hacer de formación lo hacemos para todos y para todos al mismo tiempo, porque antes era chocolates hacía lo suyo, galletas hacía lo suyo, esto pues era duplicar esfuerzos, era gastar claro, más recursos de lo necesario. Entonces, creo que el haber logrado generar sinergias nos dio una velocidad muy distinta, una capacidad muy distinta. Pues en su momento el presidente del Grupo Nutresa pues estaba absolutamente convencido e impulsaba la innovación, ¿cierto? Entonces, contar con el aval y contar con el apoyo de los directivos es fundamental, porque si no, ahí sí que es remar en arequipe. Cuando hay que
cuando hay que convencer además al líder, pues es muy duro. Pero en el caso de nosotros, pues contábamos con todo el apoyo de presidencia. Y yo creo que también entendimos que teníamos que actuar, esto pues suena súper cliché, pero el ambidiestrismo es fundamental. Cada vez veíamos que a nivel de regulación empezaban como a apretar y apretar, entonces el etiquetado, los impuestos a los ultraprocesados, las tendencias de consumo, pues en general estaban migrando hacia otro tipo de productos también. Si uno lo mira desde los compromisos de sostenibilidad, también había unos compromisos, pues, y una seriedad de ser muy respetuosos entonces nuestras cadenas de abastecimiento. Entendiendo que había un contexto también muy retador, empezamos a migrar la estrategia de innovación, sí, pues obviamente muy fuerte en producto, pues porque es que es consumo masivo y ese es el core del negocio, pero también a entender y cómo íbamos nosotros a generar nuevos negocios que empezaran a traer nuevas capas de crecimiento y también a innovar desde las capacidades diferenciales de Grupo Nutresa. Entonces empezamos a construir una mezcla en ese portafolio que nos permitiera estar jugando en diferentes escenarios, a diferentes velocidades, a diferentes horizontes, y eso yo creo que nos dio una dinámica. Mira, tengo un recuerdo cuando yo estaba haciendo la maestría, hay una persona de uno de los negocios del Grupo Nutresa y llegaba feliz porque dijo, me seleccionaron para el programa de intraemprendimiento, pero tú no te imaginas esa felicidad, y decía, me sacan de la operación y nos contaba, y yo decía, increíble, o sea, increíble, pero increíble el programa, y segundo, increíble lo que ella nos contaba, como, uy, yo qué envidia, eso suena muy chévere, y a ese nivel, ahora que estabas diciendo formación, me acordé de eso. Y ahora que mencionas portafolio, te quiero preguntar cómo se gestiona un portafolio en un corporativo. O sea, cada negocio tiene su portafolio y tú tienes toda la visión de todo. O sea, ¿cómo funciona en el día a día esa gestión de ese portafolio? ¿Cuántos proyectos tenías? Porque debían ser, Mira, no sé. cada negocio gestionaba su propio portafolio, ¿cierto? Nosotros éramos un equipo de 5 personas, pues para el tamaño de Grupo Nutresa, ¿cierto? Entonces éramos un equipo bastante chiquito. Nuestro rol no era estar metidos de frente en los proyectos, pues Ok. sería imposible. ¿Qué se hacíamos? Eh, éramos, digamos, quienes liderábamos todo ese proceso de intraemprendimiento, pero cada negocio fue creando su programa de intraemprendimiento con un lineamiento general y transversal, buscando que hubiera como una homologación del proceso de intraemprendimiento, pero cada negocio fue armando lo suyo. Eso permitía tener mucha más velocidad. Nosotros, de hecho, veníamos construyendo como una herramienta que nos permitía tener como una mirada completa de todo el portafolio de Grupo Nutresa, que no era ni 5 de fácil, porque es que la dinámica era enorme. Entonces, y se desactualizaba en un momentico, o sea, yo tomaba la foto y decía, tenemos tantos proyectos, estos son de Horizonte 1, 2, 3, estos son de productos, estos son de servicios, estos son de procesos, estos son de no sé qué. A los 3 meses este se murió, este no sé qué, pues este proyecto se murió. Entonces, hacerle seguimiento desde el corporativo era muy complejo. Estábamos en ese proceso de, como de tratar de organizarlo, también para entender cómo estábamos dispersando la energía, digamos, de innovación de grupo y de los negocios, o sea, en qué categorías hay más innovación, a nivel geografía, eso cómo se estaba viendo, o sea, que pudiéramos tener una especie de torre de control, pero era complejo. No era tan sencillo de... Me imagino. O sea, es que suena, pues por eso estás acá invitada. O sea, es que eso no es lo mismo innovar en una empresa pequeña que tú puedes hacer algo y tú lo haces y ya hay impacto al otro día y lo comunicas así a otra escala, tiene otros retos muy, muy, pues mira eso. O sea, que a los 3 meses ya es completamente diferente la foto. Me parece increíble. De hecho, me da mucha curiosidad también pensar si desde el corporativo, a ti como directora de innovación, te hablaban algo, por ejemplo, de precio de las acciones. O sea, eso tenía que ver como, oiga, es que tenemos que lanzar este producto o nada que ver con precio de las acciones y percepción de mercado. O sea, nosotros sí estábamos articulados con la estrategia del grupo, Sí, eso ¿cierto? sí tiene que ver con la... Al final tiene un impacto en los resultados y en el desempeño de la acción, pero no estábamos metidos en esa conversación, digamos, de manera directa. Sí había unos focos muy definidos,
desde el propósito y desde las declaraciones estratégicas del grupo, pues había unos compromisos sociales, ambientales, etcétera. Entonces, gran parte del portafolio de innovación, digamos que estaba enfocado en contribuir con esos compromisos y esas metas que el grupo se había trazado en su momento. Y ya lo mirábamos más desde la perspectiva de cuánto estamos aportando nosotros a ese crecimiento en ventas, ¿cierto? Volviéndonos más exigentes también en como en bajarnos de esas métricas de de sí, tanto cobertura. por ciento de ventas por innovación, pues sí, pues muy bacano, pero vení, ¿y eso cuánto nos está trayendo de crecimiento real? ¿Y qué tan rentable está haciendo esa innovación? ¿Qué tanto está durando esa innovación en el mercado? Y eso que en consumo masivo, pues existe el in and out, entonces uno sabe que esto lo va a lanzar para que dure 3 meses o 4 o es de temporada. Pero cuánto, empezar como a afinar muy bien y a volvernos muy críticos y muy selectivos de cómo esas iniciativas que teníamos en el portafolio de innovación realmente sí iban a aportar valor. Porque uno puede innovar y decir que yo lancé tantas innovaciones, lancé tantos productos al mercado, pero cuando uno se vuelve a ver y diga, bueno, venga, pues, Mira, por ejemplo, ¿eso eso qué que mencionas, generó? Y si nos dio crecimiento, nos dio crecimiento, nos ayudó a posicionarnos porque puede que no todos le aporten al número, pero le aportan de pronto o a bloquear competencia o pues cumplen como otra misión, pero que realmente sí le estén aportando como a esos resultados. Que no sea mira que innovar por bacano y eso, por bonito. eso que dices, al principio uno dice en organizaciones más pequeñas es cobertura, como cuánta gente va, acá ya están asumiendo ventas y ya la exigencia es, oiga, ¿cuál es la rentabilidad del ROI real de esto? Y creo que así es la innovación, pues cuando se ve en un nivel de madurez, pues Por alto. ahí hay que tener cuidado y es saber cómo vas a medir esos proyectos, ¿cierto? ¿Cómo vas a, cómo vas a darles como esa oportunidad de que cojan tracción, etc. Pero cuando te está yendo la innovación, Core, pues H1, que son nuevos productos, no, o sea, eso tiene que estar muy, muy pensado, muy validado para no estar desperdiciando recursos, ¿cierto? Cuando ya te metes a innovaciones más y de mayor incertidumbre, bueno, esto hay que medirlo distinto, esto hay que pensarlo distinto, esto hay que darle su tiempo como para que vaya, ¿cierto? Demostrando que sí tiene la atracción y la capacidad de escalar, y si no, pues no, y si no hay que tomar también la decisión de decir, no va más, esto se está chupando todos los recursos y no nos va a generar lo que esperábamos. Pero yo creo que hay que ser, yo creo que uno tiene que desarrollar una capacidad de ser muy soñador, porque al final es parte de la responsabilidad de un equipo de innovación, estar viendo el futuro, estar leyendo y anticipándose, etcétera. Uy, pero no quedarse ahí, hay que tener los pies muy en la tierra y asegurar que un buen porcentaje de lo que uno hace sí está generando resultados. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que la presión es en pues, escalas diferentes, pero es la misma de, al final, uno está ahí para contribuir a algún resultado. Y también estoy de acuerdo contigo en lo que dices de no, sí soñar, pero soñar con contribución y con valor, porque si no, eso es muy difícil. Hay uno siempre tiene como un proyecto que siempre como que lleva en el corazón, porque por alguna razón, ¿cuál es ese proyecto para ti? Neki. ¿Por qué? Uy, porque fue una experiencia brutal. Es que a mí no se me olvida. Mira, cuando empezamos a trabajar en Neki, dijimos, no, nos tenemos que ir del banco, no nos vamos a quedar aquí. Eso lo hicimos con designers que eran unos españoles y no fuimos para EAFIT. Alquilamos pues como un salón en EAFIT, no tenía ni ventanas. Eso era como un choricito así largo, llegamos allá y nos sentamos. Entonces habíamos un par de innovación, alguien de operaciones, pues de esos así que han estado toda la vida metidos como en el back del banco, alguien de tecnología, bueno, y los españoles, y empezamos hoja en blanco, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a abordar esto? Pues sí, teníamos una tarea, hay que crear el banco digital de Colombia, pero pues, ajá, ¿y esto con qué se come? Entonces, todas esas conversaciones que empezamos a dar, los rayones que hicimos, incluso estas personas que venían como de la operación del banco se sentaron y pues claro, todos bien corporativos, abrió el computador como bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la agenda del día? No, no hay agenda, o sea, no hay agenda, vamos a diseñar. Entonces también fue sacar un equipo pues como de esa zona de tan tiesa que se vuelve el trabajo corporativo
y empezamos a entender y a salir a la calle y a hablar con todas esas personas que, pues, que no querían bancarizarse, que les parecía horrible la banca, y cómo le fuimos dando forma. Uy, eso fue súper bonito, eso fue súper bonito. Y ver hoy, pues, dónde estaba, pues, ni hablar. Se me eriza, me encanta. También uno tiene un patito feo o un proyecto así que uno se acuerda y dice, uy, ahí remé en Arequipe. Cuéntanos una vez que hayas remado en Arequipe así espeso, que te quedaste enterrada en Arequipe. Yo, Eh, ¿sabes qué? Yo creo que otro proyecto en el banco que estábamos haciendo con la banca hipotecaria, le dábamos vueltas por todas partes, y ya te voy a explicar dónde estaba todo el Arequipe, pero eso le dábamos vueltas, íbamos y presentábamos, funcionábamos, el proyecto se moría, a los 6 meses volvía y revivía, era como un proyecto super zombie, porque se moría, revivía, lo mataban, lo revivíamos. Yo creo que al final, pues yo me fui del banco y nunca pasó nada con ese proyecto. Espérame, yo conecto aquí el computador. Listo. Y nunca pasó nada con ese proyecto. ¿Dónde está el Arequipe? Uno, yo creo que no había un convencimiento al 100% como de quien lideraba en ese momento la banca hipotecaria, que eso era un proyecto necesario, importante. Entonces, pues no estaba como invertido pues en el tema, ¿cierto? Listo, yo le apuesto, apoyo y lo vamos a sacar. No, no, entonces pues nos empezamos a encontrar con una cantidad de obstáculos desde lo legal, desde producto. Creo que eso estaba sumado tal vez a la inexperiencia de nosotros en ese momento del mismo equipo que lo estaba trabajando. Éramos todos muy nuevos en innovación, no teníamos el recorrido, la experiencia para entender contra qué nos estábamos enfrentando y contra qué tipo de obstáculos teníamos que trabajar. Entonces yo creo que también la inexperiencia, estábamos abriendo en su momento también el camino como de innovación. Pues si a nosotros nos llamaban y nos decían, no, mira, para que nos ayuden con tal proyecto, y decíamos, uy, sí, a todos les decíamos que sí, porque pues claro, teníamos que empezar a hacer y a probar que esto generaba valor. Entonces yo creo que cuando, de los grandes aprendizajes de eso es, pues uno, si esto no tiene un sponsorship claro, definido, está marcado, está decidido, cuenta con todo el aval, el respaldo, el todo, eso no va a funcionar. Eso pues, eso es pelear contra la corriente, eso es botar plata, botar tiempo, botar esfuerzo, recursos de como uno los quiera mirar, porque si el sponsor no está convencido de la importancia de desarrollar una solución o de resolver un reto de algo, cuando de verdad tenga que casar, porque puede que lo dejen a uno jugar ahí un rato, entretenga, se vaya explorando, cuénteme qué vas encontrando, pero cuando uno dice, sí, listo, mira, esto es lo que encontré, sí, listo, y para que esto funcione hay que invertirle tanta plata, ya, cierto, si no están tan el convencidos, compromiso es en inversión. Yo sí, digo, porque puede decir, claro, o a esto hay que invertirle tanta plata, o ya necesitamos un equipo más grande, o ven y que para que esto funcione hay que hacer un desarrollo tecnológico. Mm, si no están tan convencidos de que eso es necesario y es importante y les va a generar valor, eso se muere, ese es un zombie asegurado. Creo que uno no tiene que, o hay que saber cuál es esa justa medida para uno saber hasta dónde le empuja cosas a una organización, ¿cierto? Y hasta dónde no, como equipo de innovación. Porque claro, uno tiene la responsabilidad y yo decía, pues es que es parte de mi rol, a mí me toca incomodar. Que no me quieran, pues qué mal le vamos a hacer si yo tengo que empezar como ¿sí? A generar un poquito de incomodidad adentro porque hay que hacer cosas diferentes, porque hay que hacer apuestas distintas, etcétera. Pero hasta qué punto, porque ya también se revienta, digo yo, ya se revienta ese caucho, ya no es que yo estoy incomodando un poquito, sino como, pues, a ver, estás desenfocada, esto no es. Entonces yo creo que uno tiene que aprender a medirle el pulso a la organización en la que uno está, saber hasta dónde jala, hasta dónde empuja, hasta dónde reta, hasta dónde incomoda, eh, pero que siempre eso esté generando valor. mira que tenemos un capítulo que hicimos con Mario Ramírez y decíamos que la innovación es política. O sea, uno tiene que ser como un político así como saber qué quiere, cómo le ayudo, pero ahí por debajo. O sea, lo que tú dices es muy cierto. A veces si uno batalla mucho, ya tú puedes tener razón, pero la gente no te va a querer y ya es difícil porque no es solo el reto del proyecto, sino es el reto
de la gente. Y ahí te tengo que preguntar por qué saliste de Nutresa y ahora cuál es el siguiente capítulo para Carla. Mira, yo me voy de Nutresa pues a raíz de los cambios que hay hoy digamos, en la estrategia de la organización. Los nuevos socios tienen una mirada muy distinta y un foco en hacer muy eficiente la operación actual de Grupo Nutresa. Total que un equipo, pues salió todo el equipo de innovación corporativa, total que un equipo que está pensando hoy más en esa contribución a futuro, pues no necesariamente hace tanto sentido en esa estrategia que hoy hay, ¿cierto? Entonces, a raíz de los cambios, se decide que innovación por ahora pues no es necesario, no sé qué irá a pasar a futuro. ¿Y en qué estoy? Pues por ahora me estoy dedicando a hacer consultoría. Yo creo que pues son muchos años de experiencia, muchos años de, de remar en Arequipe, que cuando uno mira hacia atrás, Santiago, todos esos retos, todos esos momentos de los desvelos, las frustraciones, etcétera, pues al final lo que le dejan a uno son unos aprendizajes muy grandes y que uno puede ayudarle a otras compañías creo que a superar esos momentos, esos obstáculos más fácil. Yo no voy a decir que van a dejar de existir porque cada compañía es un mundo, pero si uno ya sabe cómo navegar eso y cómo se lo puede hacer más fácil a otro equipo de innovación, pues qué tan bacano. Creo que estamos en un contexto muy retado a todo nivel, no solamente nacional, sino pues es que uno se levanta por las mañanas y lee y de un día para otro pasa de todo. Entonces, ¿cómo acompaña uno a las organizaciones a que la innovación les dé la flexibilidad necesaria, pero con los resultados concretos que necesitan? Que no se queden en esa innovación gaseosa, etérea, que desgasta muchísimo al equipo que lo está liderando y a la organización por los recursos que invierte ahí, sino que de verdad tenga mucho foco, que de verdad sí se pase a la acción, que se construya una estrategia, pero con un roadmap o pues un plan de implementación y acción muy claro. Entonces, esa es como la mirada que yo tengo, esos pies en la tierra de que la innovación tiene que generar valor y tiene que tener un para qué muy claro dentro de la estrategia de las organizaciones, y eso es lo que quiero ayudar a construir en otras compañías. Totalmente, yo creo que, mira que esa experiencia que otras personas puedan tener ahorra mucho dinero, tiempo y esfuerzo, desgaste. O sea, yo sí creo que, y creo que los mejores consultores, al menos los que yo he tenido, porque he probado la mayoría, vienen de de remar el Arequipe, el de verdad, o sea, saber cómo Es que se siente desde el otro lado. una cosa es cuando tú ya lo viviste y tú ya sabes qué es y cómo es ese politics y cómo navegar todas esas situaciones desde adentro, ¿cierto? Y otra cosa es, pues, cuando uno mira desde la barrera, yo creo que es muy distinto. Yo ya lo viví, yo ya lo he gestionado. Entonces, la idea es cómo acompaño y cómo puedo ayudar a otras compañías a que lo hagan ¿Qué tipo de sin tanto compañías? dolor. Sí, Sin tanto dolor. eso. Mira, yo creo que eso es muy importante. Por favor, todos los que escuchen esto, si están sufriendo, no lo hagan, busquen a Carla. Este podcast también es un homenaje a esas personas porque es que fue pucha, este es el mejor trabajo del mundo, pero puede ser en algunos momentos, no es fácil. Sí, entonces ahí toca buscar ayuda del ecosistema, de personas como Carla. ¿Dónde te pueden encontrar? Y pregunta, porque si alguien dice, oiga, pero si son empresas de ese tamaño o cualquier tipo de empresas, cuéntanos un poco más de eso. Pues mira, digamos que yo hoy, pues mi experiencia estaba muy en el corporativo, empresas grandes, medianas. Mi foco en este momento está más ahí, en las empresas grandes y medianas. Pues sin embargo, te voy a decir que si una empresa chiquita necesita que yo lo apoye, pues creo que lo haré con todo el amor del mundo. ¿Dónde me pueden encontrar? En LinkedIn. Digamos que estaré ya muy activa en esa red, pues con mi correo electrónico. No sé si tú Santi, pones algo ahí o si no es Yo cepodestac@gmail. lo pongo en la descripción, pero siempre algo que es tradición, la gente que escucha esto te va a mandar un mensaje de agradecimiento y va pasando y es parte, sobre todo lo mandan por LinkedIn. Súper. Entonces en LinkedIn, Carla Podestá Correa o Carla Podestá creo que sale. Ahí me encuentran, no hay muchas. No creo. Y hay una pregunta que siempre hacemos y es, si tú te pudieras devolver a la Carla iniciando en el mundo de innovación y darte un consejo, ¿qué consejo te darías? Yo creo que ser muy paciente, sobre todo cuando uno llega nuevo a una compañía.
llegué cual Juana de Arco y aquí vamos a hacer los cambios. No, no, así no funciona. Yo creo que uno se tiene que tomar el tiempo de leer muy bien la organización en la que uno está, entenderla, de saber de dónde vienen, cómo ha sido ese recorrido, de qué se sienten orgullosos, qué logros tienen. O sea, hay que tomarse el tiempo de ser muy empático y de aplicar todo eso que uno dice hacia el consumidor y en su proceso de innovación, hacerlo en la compañía en la que uno está, entender muy bien hacia dónde va, por qué está definiendo que va hacia allá y construir una estrategia de la mano de los líderes, que esté ante todo validada por el equipo directivo. Porque o si no, va a ser doble trabajo, tratar de hacer y de convencer. Entonces yo creo que primero es pensando en esas metas estratégicas, en ese ADN que tiene la compañía en la que uno está, cuál es la mejor forma de acompañarlos desde la innovación a lograr ese resultado. Uno. Dos, la innovación no es solamente para generarle valor a la compañía como compañía. Cuando uno quiere que las personas lo apoyen y participen, independiente de dónde esté en la organización, esto tiene que ser un gana-gana para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, ahorita das el ejemplo de la persona de Nutresa que estaba muy contenta porque iba para el programa de emprendimiento. ¿Cuál es el gana-gana para quienes trabajan en una organización de estas? Es tener la posibilidad de estar en un proyecto, de aprender, de tener visibilidad, de que eso se convierta en un desarrollo profesional que lo lleve a ascender o a mejorar, o que si se va a ir para otra compañía, pero que le ayude a transitar ese camino laboral. Para las directivas es la tranquilidad de que estamos logrando los resultados, ¿cierto? Y que estamos haciendo esto de una manera eficiente y con los números, etcétera. Pues para la compañía al final es el resultado y la salud financiera de la compañía, al consumidor o para quien diseñamos pues lo que está recibiendo como solución. Eso es un gana-gana para todo el mundo. Te digo que el último que tiene que ganar es el de innovación. Desde que uno se encargue que el resto esté bien y funcionando, ya. Ese es la recompensa de nosotros, porque es un trabajo, digo que es súper altruista, porque eso no es para uno. Uno moviliza montañas a otro. Dijimos en un capítulo que los líderes de innovación brillan tras bambalinas. Y para cerrar, ahí atrás veo que tienes el libro de Simon Sinek de Start With Why. ¿Por qué todas las empresas deberían innovar? ¿Por qué todas las empresas deberían innovar? Porque es que el mundo no es estático. Ahora, para lograr qué y por qué hay que bajarlo al detalle. Pero es que el mundo alrededor de nosotros cambia constantemente y la velocidad es cada vez mayor y uno hace parte de todo ese ecosistema, y para uno seguir siendo parte de ese ecosistema y estar vigente, pues uno también tiene que transformarse, evolucionar, cambiar, innovar. O sea, y tú vas a permanecer ahí desde que estés generando valor. Ahora, ¿a qué nivel? ¿Qué tan distinto a lo que eres hoy? Ya el contexto propio te lo dirá. Pero es que si uno quiere sobrevivir, tiene que saber bailar al ritmo que le están bailando al lado. Imposible mejor cierre. Carla, agradecerte de verdad por tu tiempo, tu generosidad, tu buena energía. Uno acá cuando tiene invitados con buena energía se identifica. Entonces, agradecerte por eso. Ya saben, para bajar ese contexto, si no saben cómo hacerlo, pueden llamar a Carla, que nosotros felices de ser una vitrina para todas las personas que están ayudando a innovar, que al final eso es lo que buscamos. Ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe, modelos de innovación en grandes empresas corporativas. Mil gracias.